Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. ¿Cuál es el principal reto que tienes en lo profesional? Todas las personas tenemos muchos retos profesionales porque normalmente estamos en la universidad y pensamos que al egresar vamos a tener el sueldo que tanto hemos deseado, pensamos que vamos a tener un trabajo con grandes ingresos económicos, pensamos que vamos a tener ofertas laborales de a montones y que vamos a tener hasta la facultad de elegir con quién irnos y con quién no, ¿no? Y eso lo veo precisamente con varios de mis alumnos dentro de la universidad, porque me dicen, no, pues yo ya termino la universidad, me meto a trabajar y ya, pues ya me compro un carro, me compro una casa y digo, triste realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo estudiante realmente no vemos cuáles son las condiciones socioeconómicas que hay en el campo laboral, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos de la universidad y queremos encontrarnos con un trabajo estable, con un trabajo bien remunerado, nos encontramos con pared, ¿no? Nos encontramos con esa realidad cruda de la que nadie nos habla, porque dentro de las aulas solamente se habla conceptos teóricos de cómo deben de ser las cosas, pero muy pocas veces los contenidos se relacionan con la realidad. Muy pocas veces, por ejemplo, en lo personal, la pedagogía me dijeron, allá afuera no hay trabajo. Te dicen todo muy bonito de que el pedagogo puede ser docente, puede ser administrador, puede ser un orientador, puede ser un investigador, puede ser un diseñador curricular, etcétera. Te lo pintan todo muy bonito, pero cuando tú sales a la realidad, digamos que te quieres desempeñar en un ámbito laboral, en un ámbito administrativo, pues las empresas prefieren a un administrador. Si tú te quieres desempeñar como orientador, prefieren a un psicólogo. Si te quieres desempeñar como docente, le dan prioridad a los normalistas. Entonces, somos todólogos, pero no nos especializamos en nada. Entonces, ese es el principal reto de todo profesionista y de toda persona, que muchas veces no tenemos la competencia necesaria o también no tenemos la experiencia que nos piden muchas empresas. Sin embargo, si hablamos de índice de competitividad a nivel internacional, aquí podemos ver una imagen donde marca cuáles son los países con mejor competitividad laboral a nivel internacional. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí en México estamos en los peores posicionados. ¿Por qué? Y esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad, que esto prácticamente lo dan, o son datos que nos brindan las grandes empresas. Porque las empresas dicen, no, pues es que hay muchos trabajadores, hay muchos aspirantes, pero la mayoría son poco competitivos. No saben desempeñar bien su trabajo. Entonces, aquí, pues obviamente, las personas, aparte de que no son competitivas, pues se topan con que no tienen experiencia y hay una gran demanda laboral. Pocos espacios para trabajar y muchos aspirantes para dicho puesto. Sin embargo, aquí es donde surge, o bueno, ven una necesidad de cambiar el modelo educativo. Y aquí hablo sobre el enfoque mundial por competencias y es donde les digo que vamos a hablar un poco de historia. No vamos a profundizar mucho porque obviamente el tiempo no nos va a dar, pero les voy a comentar a grandes rasgos cómo es que surge todo este modelo educativo. En un principio, bueno, primero que nada quiero hablar de un personaje muy particular, David McClelland. Él fue un profesor de la Universidad de Harvard y bueno, fue el primero en utilizar o acuñar el término competencia por ahí del año de 1975. Él se da cuenta de que sus alumnos salen de la Universidad de Harvard y muy pocos tienen éxito profesional, porque en ese tiempo la Universidad de Harvard trabajaba con un modelo por proyectos. Entonces, habían proyectos que tenían buenos resultados, pero habían proyectos que pues, solamente les ayudaba para terminar la universidad, pero después ya no se veía nada de ellos. Sin embargo, como toda universidad, pues solamente presume a sus estudiantes más destacados, a los que tienen buenos resultados.
Pero McClelland se da cuenta de que todas las personas, es decir, el salir de Harvard no te garantizaba el éxito profesional. Él se dio cuenta de que los test de inteligencia no te garantizaba el éxito profesional. Y creo que a estas alturas nosotros ya lo sabemos. El que yo obtenga 9-10 en una escuela dentro del aula, no significa que yo voy a tener todas las oportunidades del mundo. ¿Cuántos compañeros no conocemos que fueron de 10 en la primaria, 10 en la secundaria, 10 en el bachillerato, o incluso también 10 en la universidad? Pero si lo vemos en la vida real, podemos ver que incluso han destacado malas personas que las etiquetaban como flojos, como parranderos. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una habilidad, y es la habilidad de socializar. Es una de las habilidades clave para poder destacar dentro de una sociedad que desafortunadamente se encuentra o se puede apalancar uno por medio de las amistades. Así es México. Y nos tenemos que acostumbrar nosotros. Nos tenemos que adaptar, porque si nosotros solamente nos pasamos quejando y culpando a lo que es el sistema o al gobierno, pues no vamos a resolver nada. Y bueno, aquí este autor, como primer acto, aquí pueden ver, es lo que les comenté, detecta que los expedientes académicos y los test de inteligencia no podían garantizar el éxito profesional. ¿Qué pasa con este autor? Bueno, pues él funda su agencia de consultora McBeer y él empieza a describir, empieza la primera descripción específica de una función gerencial dentro de una organización. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que las empresas decían que los trabajadores no son competentes, no saben realizar bien su trabajo. Y él dijo, ¿por qué no desarrollamos la competencia de una persona en una actividad en específico? Y entonces es ahí donde él empieza a describir qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas y qué actitudes debe de tener una persona para un puesto gerencial. No para otro puesto, para un puesto gerencial en particular. Y empezó a redactar. Y así es como da resultado 19 competencias para su óptimo desempeño en el puesto de un gerente. Actualmente eso ya se hace en muchas empresas. De ahí salieron también, por ejemplo, la descripción de puestos. Actualmente, si una escuela, por así decirlo, hablando de mi área, una escuela particular y se contrata a un docente, pero que tenga conocimientos en, que sepa hacer y que tenga las mejores prácticas, es decir, una buena actitud, que sea responsable, que sea abierto, etcétera, etcétera. Empieza a decir una serie de cualidades o características que el aspirante debe de tener. Otras empresas no lo hacen. Sin embargo, ese fue el trabajo que hizo David McClelland y le atinó realmente porque obviamente para este entonces ya habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial y sabemos lo que conlleva una guerra mundial, ¿no? Los países estaban devastados y obviamente lo que ellos querían era pues recuperar su economía, reactivarse. Se dan cuenta de lo que David McClelland hizo y ven que es una manera la cual pueden elevar drásticamente la competitividad laboral de sus trabajadores. Y aquí es donde pasa el tercer acto. De 1980 a 1990, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico implementan este modelo. Este modelo educativo que es el enfoque por competencia. Y entonces el Banco Mundial invita a sus miembros a desarrollar este enfoque también. Y es por eso que México también empezó a desarrollar este enfoque y es ahí donde empiezan a hacer el conocer. Sin embargo, pues esto no nos deja claro todavía que es una competencia, ¿verdad? Aquí pueden ver la definición de una competencia. Es la integración y descripción de conocimientos, desempeños, destrezas, hábitos, actitudes y valores
que garantizan a través de la evaluación de una misma el correcto funcionamiento de una actividad en específico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí este autor se pone a estudiar los 3 modelos educativos que se habían estado implementando. El modelo educativo tradicional, que tiene como características la memorización, la repetición, para que la persona empiece a aprender, es decir, el área de dominio cognitivo, el saber, esa parte de saber de conocimientos teóricos. Sin embargo, también tenemos el otro modelo educativo, que es el conductista, donde la principal característica de este modelo es regular el comportamiento de las personas, es decir, el saber hacer, la parte práctica. Y posteriormente sigue el modelo educativo constructivista, donde habla de esta parte de que la persona va aprendiendo a su propio ritmo, que debe de ser más natural su aprendizaje, esta parte humanista. Y estos 3 modelos educativos habían estado operando de manera individual. Entonces, David McClelland, ¿qué es lo que hace? Articular estos 3 modelos educativos, y es ahí donde nace el enfoque por competencia. Porque dice que una persona va a ser competente cuando no solamente sabe, o no solamente sabe hacer, o no solamente tiene las mejores actitudes, sino que debe tener las 3 cosas, las 3 áreas de dominio. Por ejemplo, yo docente debo de saber conocimientos teóricos sobre la materia que voy a impartir. Pero también debo de tener la parte práctica, es decir, debo de saber implementar estrategias de enseñanza. Debo de saber sobre manejo de grupo. Debo de saber motivar. ¿Cuántas veces nosotros no tuvimos docentes en la secundaria, por ejemplo, física o química, que sabían mucho de su materia, pero que muy pocas veces nosotros le entendíamos? ¿Por qué? Porque no tenía la didáctica para poder enseñar. Entonces, es muy diferente el saber que el saber enseñar. No todo el que sabe, sabe enseñar. Y eso es muy claro. Y eso prácticamente se enfoca en todo. La persona que sabe no precisamente sabe hacer las cosas. Entonces, ahí debe tener las 2 áreas, las 2 partes. Saber hacer, pero sin descuidar la parte afectiva. Es decir, que tenga la mejor actitud, que tenga responsabilidad, que tenga honestidad. Porque les pongo un ejemplo muy cotidiano. ¿Cuántas veces no vamos al centro de salud y cómo etiquetamos a las secretarias del sector salud? Las etiquetamos como que viejas amargadas, viejas que no saben atender al público, etcétera, ¿no? Yo no dudo de que esa persona sepa hacer su trabajo o lo sepa hacer, pero ahí está faltando al área de dominio afectivo, que es la actitud. Y muchas veces la actitud puede más que otra cosa. Porque la actitud literalmente es la que te hace que te conectes con otras personas. Y cómo no sabemos que la otra persona puede ser un vínculo para trascender. Entonces, vean tan solo la oportunidad que tendría una persona si tiene conocimientos, tiene habilidades y destrezas, y aparte las sabe hacer con las mejores prácticas, con la mejor actitud, con servicio, con delicadeza, con responsabilidad. Pues obviamente sus áreas de oportunidad, sus oportunidades aumentan drásticamente. Entonces, eso es lo que promueve el enfoque mundial por competencias. Aquí podemos ver claramente un esquema que es competencias técnicas, competencias conceptuales, que es el saber, competencias técnicas, es decir, las habilidades y destrezas, que es el saber hacer, y las competencias actitudinales, y afectivas, que es el saber ser. Si ustedes se fijan, es como si estuviéramos hablando de los pilares de la educación. Ahora, aquí es donde entra el conocer. Como el Banco Mundial invitó a todos los países a implementar este modelo educativo o este enfoque por competencias, se crea el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mejor conocido como el CONOCER. Este se crea en el 2005
como una entidad paraestatal del gobierno federal mexicano, y que obviamente pues proviene de lo que es la Secretaría de Educación Pública y se encarga de promover precisamente el Sistema Nacional de Competencias con la finalidad de contribuir a la competitividad laboral y económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México. Porque ya vimos en qué lugar estamos en el índice de competitividad. Estamos en los peores. Entonces, ahorita es precisamente que se está trabajando en esa parte, en mejorar esas condiciones, en elevar las competencias laborales de las personas y así aumentar también las probabilidades de tener un buen trabajo, con mejor salario, con mejores oportunidades. Ahora bien, aquí podemos ver un esquema sobre los componentes y elementos del Sistema Nacional de Competencias de México. El Sistema Nacional de Competencias está conformado por lo que es el Sistema de Normalización de Competencias Laborales y el Sistema de Certificación de Competencias Laborales. Aquí ya es donde empiezo a hablarles un poco sobre procesos de evaluación, porque ya vimos que es una competencia, pero la charla educativa recuerden que es certificación con base a estándares de competencia. Entonces, ¿cómo se obtiene esa certificación? Ok, aquí está el sistema de normalización de competencias laborales, que es el encargado de elaborar un estándar de competencia. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Ellos elaboran un estándar de competencias y también elaboran cómo va a ser el proceso de evaluación para poder certificar a una persona. ¿Vale? Entonces, también tenemos el otro lado, que es el sistema de certificación de competencias laborales. Y aquí verifica los procesos de evaluación realizados por los procesos de servicios. Entre ellos están los centros evaluadores, los evaluadores independientes, los organismos certificadores y las entidades de certificación, fue la palabra de esa, pero bueno, son entidades de certificación. Ellos son los que emiten el certificado una vez que ya nos evaluamos. Y también son los encargados de acreditar a nuevos centros de evaluación o evaluadores independientes. ¿Vale? Entonces, vean cómo está estructurado este sistema. Está una parte que elabora los estándares de competencia, hay otros que los regula, hay otros que supervisa, entonces está todo muy completo. Ahora, los estándares de competencia laboral vienen siendo como un programa de estudio, donde viene desglosado literalmente qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes debe tener una persona para poder ser competente. ¿Y de dónde salen estos estándares de competencia? Pues obviamente de los requerimientos del mercado laboral. Porque estos estándares de competencia no los realiza el conocer como tal, sino ellos convocan a un comité de expertos en el área o en el tema del que quieren desarrollar el estándar de competencia. Entonces aquí participa la parte de gobierno, parte de las empresas y parte de la población, pero que son expertos en el tema. Y ellos se unen y ellos deciden, por ejemplo, qué conocimiento debe tener una persona para poder ser un capacitador, por así decirlo. ¿Qué habilidades debe tener un capacitador? ¿Qué actitudes debe tener un capacitador? Y ellos empiezan a desglosar. Literalmente lo que hizo David McLennan cuando hizo la descripción de puestos para un gerente, así es lo mismo que ellos hacen. Si quieres certificarte como capacitador, debe de tener todas estas características. Y es ahí donde sale un estándar de competencia. Pero también deben de elaborar los mecanismos para su evaluación. Ahora, entonces, estos estándares de competencia surgen de las necesidades del contexto social. Porque recordemos que la educación tiene como objetivo el responder o resolver ciertos fenómenos o problemas sociales. Ahora, aquí podemos ver un poco más claramente sobre cómo está estructurado el conocer. Podemos ver que como número 1 está el conocer. Posteriormente están los comités de gestión de competencia, que son los que elaboran los estándares de competencia.
están las entidades de certificación y evaluación de competencias, están los organismos de certificadores, centros de evaluación, que en este caso, yo como persona moral, es aquí donde me encuentro, pero también hay evaluadores independientes, es decir, una persona física que te puede llevar a cabo un proceso de evaluación con fines de certificación ante la Secretaría de Educación Pública. Están los centros de capacitación y bueno, también están los capacitadores independientes. Ahora bien, muchas personas actualmente se han certificado porque realmente han tenido muchos beneficios al hacer. Este proceso no es muy conocido todavía, pero por ejemplo en el caso de México hay, hay personas o hay empresas que ya que es un requisito el estar certificado ante el CONOCET, y más en el sector seguridad. Y el plan a futuro es que todas las empresas tengan como requisito un certificado de competencia laboral. ¿Por qué? Porque obviamente este certificado te respalda a ti como profesionista de que eres competente en esa actividad en específico. Estos estándares de competencia, como ya dije, están por reconocer a través de la SEP, y cada vez que se crea uno o se modifica, es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, este estándar de competencia, que es el de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, fue elaborado por estas empresas. Como podemos ver, no son empresas cualquiera, son empresas que tienen un impacto a nivel internacional. Entonces, el comité lo conforman estas empresas y ellas fueron las que desglosaron qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas, actitudes, hábitos y valores son las que debe tener una persona para poder ser competentes en la actividad de impartir cursos de formación del capital humano, es decir, para ser un capacitado. Aquí, por ejemplo, es otro estándar de competencia, que es el de diseño de cursos, porque es muy diferente una persona que imparte a la que diseña un curso. Son dos competencias totalmente diferentes. Y aquí, por ejemplo, en el de diseño, si nos vemos a la imagen de la derecha, tiene 3 elementos. Una persona va a ser competente para diseñar un curso cuando, elemento número 1, diseñe cursos de formación de capital humano de manera presencial, es decir, llenar un formato de carta descriptiva con una gran cantidad de elementos que debe de cubrir. Aquí el mismo estándar de competencias te desglosa qué elemento debe de tener ese formato. Punto número 2, una persona va a ser competente en el diseño de cursos cuando diseñe instrumentos para la evaluación de cursos de formación de capital humano. Es decir, aparte de la carta descriptiva, debes de elaborar también los 4 instrumentos de evaluación. Evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Y hay una cuarta, que es la evaluación reacción, la cual es una evaluación que se le aplica a los participantes o a nuestros alumnos para que ellos den su opinión sobre cómo estuvo la capacitación o nuestro curso. De esa manera, esta evaluación es informativa para nosotros y así poder ir enriqueciendo nuestra práctica profesional. Y como elemento número 3, diseñar manuales de cursos de formación de capital humano. Manual tanto para el participante como para el instructor. Es digamos, hablando en términos de docencia, digamos que es el libro del estudiante y el libro para el docente. Pero aquí tenemos que elaborar nosotros con base al curso o al tema que nosotros estamos elaborando. Entonces, es, por así decirlo, un ejemplo para certificarse en este estándar de competencia. Ahora, si nos enfocamos en el estándar de competencia de impartición de cursos, es decir, para ser un capacitador, elemento número 1, debes de preparar una sesión. Y te va a desglosar ahí en el estándar de competencia qué es lo que necesitas hacer. Preparar, entre ellos, en que un tiempo previo de la capacitación, cheques tu equipo, tengas todo preparado, que puedas hacer funcionamiento, el manejo de audio, etcétera, etcétera.
Elemento número 2, conducir una sesión, es decir, impartir tu capacitación. Cuando yo me certifiqué en estos estándares de competencia, a mí mi evaluador me estuvo observando de cómo yo impartía mi capacitación y tenía que llevarla a cabo con las mejores prácticas, como lo describe el estándar de competencia. Utilizando las 3 evaluaciones, las 4, perdón, la diagnóstica, formativa, sumativa y la evaluación reacción. Sin embargo, también utilizando diferentes estrategias instruccionales, porque cabe mencionar que dentro de las aulas de las instituciones educativas, los docentes normalmente utilizan solamente una técnica instruccional, que es la famosa exposición. La técnica instruccional expositiva, donde el docente se para enfrente y te empieza a hablar. Posteriormente, hacen ejercicios, hago un cuestionario, preguntas. La mayoría de los docentes eso hacen, o hacemos. Sin embargo, aquí te pide que hagas otra técnica instruccional, que es la demostrativa. Porque yo no nada más te voy a dar, te voy a empapar de conocimientos teóricos. Tengo que hacer que tú desarrolles las habilidades, es decir, llevar todo eso que te estoy enseñando de manera teórica a la práctica. Ok, ya te lo enseñé de manera teórica, ahora ve, obsérvame y lo voy a hacer de manera práctica y lo hago. Es la técnica instruccional demostrativa. Hacerlo en la práctica y que ellos me observen. Posteriormente, ya lo hice, ya te lo expliqué. Punto número, ya te lo expliqué. 2, ya lo hice, me observaste. Y ahora que sigue, tu alumno, hazlo ahora y yo te voy a observar para retroalimentar. Esa es la segunda técnica instruccional. Y la tercera técnica instruccional es diálogo-discusión. Hacer un debate, una mesa de discusión de que para qué me sirve esto que estoy viendo. Porque eso es algo que muy pocos docentes realizan y que muchos alumnos tienen esa duda. ¿Y eso de qué me va a servir? Nunca lo relacionan con la realidad. Entonces, esas son las técnicas instruccionales que, por ejemplo, en lo personal, yo tuve que desarrollar. Ahora, aquí los estándares de competencia tienen todos estos elementos. Tienen los criterios de evaluación para productos, porque obviamente debes de hacer ciertos productos. En el caso, por ejemplo, de certificarte como un capacitador, debes de tener tu carta descriptiva, tus instrumentos de evaluación, tus manuales. Esos son los productos que tú debes de realizar y debes de enviar para que te los evalúen mediante una lista de cotejo. Tiene los criterios de evaluación de conocimientos, es decir, te describe qué es lo que debes de saber. Y para desarrollar un curso, los estándares de competencia en esa parte, ahí es donde extraemos el marco teórico, que diga, el temario, perdón. Ahí extraemos los temarios. Y también, obviamente, tiene los criterios de evaluación por desempeño, es decir, las prácticas. Entonces, vean cómo el estándar de competencia hace que una persona domine los 3 áreas de dominio, el área de dominio cognitivo, psicomotor y afectivo. Tiene un glosario para aquellos conceptos que no son comunes para la mayoría de las personas. Tiene las actitudes, hábitos y valores con las que nosotros debemos desempeñar esa función. Tiene las prácticas inadmisibles durante el desempeño laboral. Y también tiene qué respuestas debemos de hacer en situaciones emergentes. Entonces vean, si una persona logra realizar todos estos elementos en una actividad en particular, pues cualquier empresa, cualquier contratista va a querer a alguien así. Porque son pocas las personas que tienen todos esos elementos en un desempeño. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.